Hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando por medio de esta página y las diferentes páginas de transmisión de Facebook y de YouTube. Buenas tardes para todos nuestros hermanos que se encuentran ahora sintonizándonos en Facebook, YouTube y en cada una de las diferentes páginas hermanas de Rincón de Apologética que estará transmitiendo este programa. Quiero darle la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y el tema de hoy es ¿cuál es el Papa legítimo actualmente que tiene la Iglesia Católica? Bien, muchos dirán, bueno, pues ¿para qué nos hacemos si ya sabemos que el actual Papa es el Papa Francisco? Pero no todos piensan así. Hay mucha división en algunos grupos de hermanos católicos, los famosos benedecantes. Bien, vamos a hablar qué son los benedecantes y qué tiene que ver los benedecantes con el tema de cuál es el Papa legítimo actualmente en la Iglesia. Para comenzar, los benedecantes, así llamados por sí mismos, que ellos mismos se hicieron llamar así, son hermanos, entre comillas, católicos, que dicen que el legítimo Papa de la Iglesia Católica es Benedicto XVI. Pero vaya, qué sorpresa, ¿no? Cuando hemos escuchado tantas veces a Benedicto XVI decir que papas hay solo uno y que ese es Francisco. Muy bien, pues parece que a toda costa hay personitas que quieren poner al Papa emérito Benedicto XVI contra el Papa Francisco. En todo el pontificado del Papa Francisco hemos visto ataques hacia este Papa de cada cosa que hace y dice. Y lo curioso es que tratan de alguna forma u otra poner la figura de Benedicto XVI contra el Papa Francisco. Es curioso,
pero vamos a analizar un poco el por qué surge toda esta situación, el por qué hay tantos hermanos que están confundidos, tantos que niegan a Francisco como papa. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué los mueve a hacerlo? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de formarnos? ¿Cómo debemos de actuar ante estos hermanos? Perdón, se me mueve un poco el micrófono. Bueno, para empezar, muchos rechazan la renuncia perdón, de Benedicto XVI como válida. Sí. Con eso se empiezan a basar para decir, el Papa legítimo es Benedicto XVI y no Francisco. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI, su renuncia no fue válida. Vaya. Y empiezan a manipular todo el derecho canónico para decir, es que mira, no es válida la renuncia de Benedicto XVI. Pero es impresionante lo que hacen estos hermanos y no sé, les debería de dar un poco de, de vergüenza, lo voy a llamar así, por ser tan deshonestos. Porque ellos empiezan a tomar el derecho canónico de tal manera que, que ponen el canon 332 antes de la modificación que le hiciera Benedicto XVI. Si recordamos, el mismo Benedicto XVI hizo modificaciones al derecho canónico para el cual se hiciera válida su renuncia. Y muchos van a decir, bueno, eso no lo sabíamos, va a haber quien va a negar que Benedicto XVI hizo modificaciones al derecho canónico cuando realmente sí las hizo. Ahora, vamos a explicar un poco algunos argumentos de los benedecantes, de esos hermanos, entre comillas voy a ponerlo católicos, porque la manera de realmente señalarlos son como cismáticos. Así es Daniel Esteves, el Papa Francisco. Lo que hacen, en primer lugar, es sus argumentos. Mira, así de sencillo. La renuncia de Benedicto XVI no es válida. Al no ser válida, sigue siendo el Papa legítimo. Y al no ser el Papa legítimo Francisco, o sea, no lo va a ser el Papa Francisco un Papa legítimo porque pues no fue elegido legítimamente, porque sencillamente Benedicto XVI nunca renunció verdaderamente. Esos son sus argumentos y de ahí se basan para decir, Francisco es el antipapa, Francisco está fundando su secta bergoliana. No, y de hecho no le llaman Francisco, le llaman Bergoglio. Si usted encuentra una página de Facebook, YouTube, Twitter, de lo que usted quiera, donde hablan de esta forma al referirse a Francisco, al Papa Francisco, no le van a llamar Papa Francisco, ni le van a llamar Francisco, le van a llamar Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio. Lo van a llamar así o simplemente Bergoglio. Entonces, yo les pido, aléjense de estas personas que en realidad no abren su mente para tener diálogo o para reconocer la verdad, ni siquiera para tener un contraargumento. Son personas que simplemente no les interesa la verdad, no les interesa la iglesia ni el amor a la iglesia. A ellos los que les interesa es promover odio y promover ataques contra Francisco, el Papa Francisco. Esa es su finalidad de ellos. Entonces, vamos a ser claro. Hermanos, si ustedes encuentran páginas, como lo dije anteriormente, de YouTube, Facebook, Twitter, de lo que ustedes quieran, donde
para referirse al Papa Francisco lo hacen como Bergoglio o Jorge Mario Bergoglio, simple y sencillamente no son páginas católicas, son páginas de cismáticos. ¿Cismáticos por qué? Porque el que niega al sumo pontífice se convierte en cismático, cae en cisma, así de sencillo. Se autoexcomulgan. Ahora, vamos a pasar a lo que viene siendo qué argumentos usan ellos en sus conversaciones para que ustedes los detecten rápidamente. Muy bien, vamos a encontrar que van a llamar Jorge Mario Bergoglio o Bergoglio y su secta, te van a decir vergólatra, bergoliano, al defender al Papa Francisco. Te van a insultar, clásico de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no toleran que defiendas a Francisco, porque ellos van a ser felices al ver que otras personas atacan a Francisco. Pero seamos un poco honestos. ¿Benedicto XVI hace lo mismo que ellos? No. ¿Benedicto XVI desconoce a Francisco como el legítimo papa? Tampoco. Benedicto XVI ha dicho, yo soy el papa legítimo de la iglesia y a mí me tienen que obedecer. No, tampoco. ¿Saben qué ha dicho Benedicto XVI? Papa, solo hay uno y ese no soy. Es Francisco. Ahora, si ustedes ven los últimos discursos de Benedicto XVI al Papa Francisco, le llama Santo Padre. Ahora, nuestros hermanos benedacantes, que así se llaman, así se identifican con ese nombre, han dicho que Benedicto está amenazado, que está prisionero y que por tanto llama a Francisco el Santo Padre. Cuando lo vimos entrar y salir a visitar a Alemania a su hermano como sin nada, sin guardaespaldas, sin seguridad, simplemente con sus acompañantes adecuados que tiene que salir. Entró y salió como si nada cuando fue a Alemania a ver a su hermano enfermo. Entonces, no está prisionero. Segunda, Benedicto XVI no ha alzado la voz jamás contra la iglesia ni contra el papado de Francisco. Al contrario, son los medios amarillistas los que tratan de poner contra Francisco a Benedicto XVI. Y no solamente a Benedicto XVI, por ejemplo, vemos que también lo quieren hacer con el cardenal Sara. O Shara, como ustedes quieran llamarlo, no sé bien la pronunciación, Shara. Y él ha dicho, yo no estoy en contra del Papa Francisco. Muchos quieren ponerme en contra de él. Entonces, hermanos, si queremos ser católicos y ser honestos, vamos a buscar la verdad. Y vamos a empezar con un pequeño análisis sobre derecho canónico. El derecho canónico sobre la renuncia de Benedicto XVI. Nos vamos al canon 332. El número 1 dice, el romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esta potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece de carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Bueno, antes de ser papa tiene que ser cardenal y si no lo es, pues se ordena, ¿no? Ahora vamos al canon 332
2. Ojo, muy importante, porque nuestros hermanos benedacantes usan para hacer sus argumentos como inválida la renuncia de de Benedicto, usan el canon 332, número 2, con como estaba antes. No lo ponen después de la modificación que le hizo Benedicto XVI al derecho canónico. El actual derecho canónico lo marca así: si el romano pontífice renuncia a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Bien, ellos empiezan a argumentar. El mumus, que no renunció al mumus, que solo renunció al ejercicio del papado. A ver, por favor, quisiera alguien que me muestre en derecho canónico donde dice mumus, petrino. No. El derecho canónico, el número 2, nos marca: si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. O sea, ¿qué implica? Va a hacer su manifestación pública de su renuncia libremente. Ahora vamos a la declaración de Benedicto XVI. ¿Qué fue lo que dijo Benedicto XVI al renunciar, no? Es hermoso. Lo que dice: siendo muy consciente de la seriedad de este acto, ojo, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencia el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Él en su renuncia dijo: soy primero, las claves, siendo muy consciente, o sea, en pleno juicio y en todas sus facultades dijo: yo, Benedicto XVI, o sea, bien consciente de este acto, de su seriedad de este acto, con plena libertad. Ojo, lo dijo con plena libertad. No es que estaba amenazado, no es que estaba forzado, no, simplemente él dijo con plena libertad. Declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado. Entonces aquí vamos a hablar. Cuando nuestros hermanos benedecantes dicen, por ejemplo, que Benedicto XVI está amenazado y que por eso renunció, ¿ustedes creen que Benedicto XVI sea un hombre tan cobarde que tema? Imagínense que haya sido amenazado de muerte y que por eso haya renunciado, que eso solo existe en la mente de los benedacantes y los conspiranoicos. Imagínense a Benedicto XVI, un papa cobarde. Segundo, mentiroso, miedoso, que dijo: Cristo no merece que yo dé la vida por él, por su amor, ni por su iglesia. Así es de que simple y sencillamente yo renuncio. No tengo otra opción que hacer, así es de que renuncio y bye bye. O sea, eso solamente
podría decirlo Benedicto XVI, ¿verdad? Para que fuera verdad lo que dicen nuestros hermanos benedacantes, que en realidad, miren, es bien contradictorio, porque dicen, Benedicto XVI es el papa legítimo de la iglesia, pero es un mentiroso, es un hipócrita, es un cobarde. Imagínense decirlo eso a la persona que luego ponen como el sumo pontífice de la Iglesia Católica, los benedacantes. Imagínense nada más, qué deshonestidad. Lo suben en un pedestal y luego lo bajan y lo ofenden, lo humillan, dicen lo peor de él, lo ponen como el peor de los papas de la iglesia por decir mentiroso, miedoso, cobarde, hipócrita. Y es que decir que Benedicto XVI no renunció al pontificado, es decir, que Benedicto XVI es un mentiroso, que es un cobarde, que es un hipócrita. Entonces, veamos, ¿dónde está la honestidad de estos hermanos? O más bien díganme, ¿qué tipo de papa tienen? No, y peor, cuando dice Benedicto XVI, Santo Padre a Francisco. Entonces, ¿por qué nuestros hermanos benedacantes no hacen lo mismo que Benedicto XVI? Llamar al Papa Francisco Santo Padre, en vez de llamarlo Jorge Mario Bergoglio o llamarlo Bergoliano, o decir que la Iglesia Católica es una secta. Peor, peor. Aquí hay algo más grave con nuestros hermanos benedecantes. Algo horrible, algo triste, lamentable, que la verdad a mí se me parte el corazón de escucharlos y de ver. Bien. El benedacantismo es una conjunción de sedevacante, lefebrismo, y su resultado es benedacantismo. Sí, porque ahora nuestros hermanos benedacantes dicen que Francisco fundó la secta bergoliana, lo que es actualmente la Iglesia Católica. O sea, están diciendo, en pocas palabras, que hay una antiiglesia, que es la iglesia actual, la que estamos viviendo los que reconocemos a Francisco como el actual papa, que es básicamente todo el colegio cardenalicio, todo el colegio de obispos, las conferencias episcopales y podríamos decir un 95.5% de sacerdotes, ¿no? El magisterio de la iglesia entre las patas y lo pisoteaste. Y si tienes dignidad lo vas a levantar y lo vas a echar a la basura y si no, hasta ahí lo vas a dejar para que vengan otros y lo pisoteen. En pocas palabras, el benedacantismo es un resultado de la conjunción del efebrismo con sedevacantismo. Así de sencillo. Ahora, hermanos, ¿cuándo hemos visto al Papa Benedicto XVI pelear en sus reuniones con Francisco? Nunca. Vamos a leer los mensajes, los comentarios. Ok, vamos a leerlos. Voy a contestar a nuestros hermanitos. Ok.
Vamos a contestar a nuestros hermanos porque creo que hay algunos molestos, hay algunos irritados, hay algunos inconformes, pero no pasa nada. Estamos aquí para responderles. Am, no pasa nada, hermanos. Estos temas se tienen que tocar y se tienen que hablar, porque no se vale toda la confusión que están sembrando en la iglesia católica. No es católico eso que están haciendo los benedacantes, que como los dije, la mejor manera de llamarlos es cismáticos, si nos vamos a derecho canónico, el que rechaza la autoridad y no reconoce al sumo pontífice como el sumo pontífice, simplemente se autoexcomulga. Entonces, no queda mucho por ellos más de que orar y obviamente no, no dejarnos llevar por sus opiniones, por sus posturas, sin antes visitar el magisterio de la iglesia. Y algo que me gustaría mucho, pues es sin antes visitar el magisterio de la iglesia. Dice, vamos a leer a cada uno de ustedes, dice, buenas noches desde Chile, Mónica Andrea Rodríguez, Héctor Peralta. Lo peor de todo es que los administradores saben que no se ha disculpado, pero aún así aquí está hablando en nombre de la página, un despropósito. Héctor Peralta, no sé a quién te refieres ni quién tiene que disculparse. Eleazar Cruz Guzmán dice, además nos corresponde mostrar la verdad con caridad. Claro que sí, nos corresponde. Sí, los sedavacantes, así es, bonitas. Oh, Daniel Esteves son unos desobedientes. Simple y sencillamente se han convertido en cismáticos. Esa es la palabra correcta. Benedicto XVI, Gonzalo Gómez dice, el Papa emérito Benedicto XVI fue honesto, fue por edad, no podía llevar el Evangelio a las naciones. Son peores que los protestantes. Ok, vamos a ver. Vamos a leer a Héctor Peralta. No me gusta que las personas estén inconformes. No me gusta que estén molestas por un malentendido. Quisiera saber cuál es tu problema. Puedes pedir a la página que te den acceso a mi WhatsApp y con gusto responderé preguntas, tus inquietudes y si hay que disculparme de algo, con mucho gusto. Como todo una cristiana se lo merece hacer y como todo hermano cristiano merece ser resarcido si se ha hecho algún daño. Bueno, vamos a hablar conforme al tema de Benedicto XVI. Benedicto XVI decidió quedarse en Roma, quedarse para acompañarnos a nosotros, la iglesia, desde la oración. Y vamos a ver cómo viste que no viste como el Papa, si ya se dieron cuenta, en primer lugar, no trae el anillo
actualmente me dio risa porque hace poco me dijeron que por qué Benedicto XVI portaba el anillo de su pontificado. No, no es verdad. De hecho, Benedicto XVI, su anillo era redondo. Bueno, ahorita lo voy a mostrar aquí viene siendo las imágenes. Pero el anillo de Benedicto XVI que usó en el pontificado no es lo que porta actualmente. En primer lugar, pasó realmente con el anillo de Benedicto XVI. Bien, el anillo de Benedicto XVI fue anulado, no fue destruido. Antes se destruía cuando el Papa moría. Pero como Benedicto XVI no, no ha muerto, simplemente fue anulado con 2 rayas, fue cruzado con 2 rayas. Bueno, voy a pedir al hermano si ellos de casualidad pueden subir las imágenes a la página, puede subir las imágenes del anillo de Benedicto XVI, de su pontificado y el actual anillo. Vamos a desmentir una de las mentiras que usan actualmente los veneracantes, como diciendo principalmente Benedicto XVI porta el mismo anillo que en su pontificado. Eso es mentira, porque el anillo lo entregó Benedicto XVI y fue anulado con 2 rayas. Entonces, si el hermano puede hacer aparecer la imagen del anillo de de Benedicto en su pontificado. Y también aquí va a el anillo después de su renuncia. A mí me encanta de verdad la humildad de Benedicto XVI de renunciar. Ok, no puede. Aquí está, lo voy a mostrar así rápidamente. A ver si lo observar un poco. Ok, ahí está. Ahí está. Ese es el anillo del pontificado de Benedicto XVI. Es redondo. Es redondo el anillo de Benedicto XVI, su pontificado. Lo entregó, se rayó. Otra de las cosas es que, pues, ¿por qué viste de blanco? Etcétera. Bueno, esas diferencias las vamos a tomar en otro tema de del cómo es que viste o por qué viste Benedicto XVI. Ya no viste como un pontífice legítimo, actual, sino como un papa emérito. Sí, un papa emérito que no porta muchas de las cosas que debe de portar el pontífice legítimo y actual. Entonces, hermanos, vamos a lo que ya llamamos, porque yo Facebook, porque me llaman masona por ser obediente a la iglesia. Mónica Andrea Rodríguez, así es, mira, para nuestros hermanos, Papa actual legítimo Francisco, somos atacados de masones, de comunistas, de vergólatras, vergolianarios,
de la falsa iglesia, que somos la secta del Vaticano. Es triste ver a esas personitas cómo atacan al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, que la están deformando, que la están destruyendo, que en realidad no se les puede llamar católicos. La mejor manera y la más adecuada, como lo declara el derecho canónico, es cismáticos. No hay otra. La renuncia de Benedicto XVI es válida, por tanto, la elección de Francisco es válida, es legítima y el actual sumo pontífice de la Iglesia es Francisco. Entonces, hermanos, yo los invito a que oren mucho, oremos mucho por los enemigos de la Iglesia, que oremos mucho por nuestros hermanos católicos confundidos, que oremos mucho. Diego Presa, Benedicto XVI es el verdadero vicario de Cristo. Diego Presa, tu falsa afirmación. ¿Cómo vamos a llamar a Benedicto XVI? Entonces, por reconocer a Francisco como el legítimo papa actual de la Iglesia. ¿Cómo vamos a llamar a Benedicto XVI cuando dice papa? Solo hay uno, y ese es Francisco. ¿Cómo vamos a llamar a Benedicto XVI? Dímelo. ¿No sientes feo al hablar mal y poner mal a Benedicto XVI? ¿No te duele? Pues bien, como dijimos, las falsas premisas de Diego Presa. Les recomiendo leer la Biblia, les recomiendo leer la genealogía de Jesús según la Biblia. La Biblia no miente. No lo dijo Francisco por su opinión, lo dijo por la Biblia. La Biblia lo dice. Ahora, existen hermanos benedacantes que no les basta negar a Francisco, que su único interés es sembrar división, sembrar odio. Entonces, todo lo que diga y haga Francisco, simple y sencillamente lo van a deformar para luego ir a atacar a los hermanos diciéndole, mira, Francisco hizo esto, Francisco dijo esto, Benedicto XVI no. Hay algo que me llama mucho la atención sobre eso remanente, que en varios de sus canales de YouTube y de Facebook, sus páginas, hablaba de que Francisco será un sacrílego por permitir la comunión. Y lo curioso es que Benedicto XVI dio muchas veces la comunión en la mano. Y es una contradicción muy grande entre los benedacantes, los del falso remanente, al atacar a Francisco. Entonces vamos a poner claro, derecho canónico nos marca que la renuncia de un papa tiene que ser pública, tiene que ser decretada públicamente sin necesidad de ser aceptada, lo cual lo hizo Benedicto y lo cual hace de la elección de Francisco. Pero veamos, hay algo que dice el Canon 31.
El pontífice, en cuanto a su gracia, no puede ser juzgado por nadie. Primera sede, que es el pontificado del sucesor de San Pedro, no puede ser juzgado por nadie. Entonces, ¿por qué juzgan la decisión de Benedicto XVI? ¿Por qué no la aceptan? ¿Por qué la cuestionan? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen si el mismo derecho canónico no lo marca? Aquí hay un problema muy serio con nuestros hermanos benedacantes que mencionan mucho el mumus petrino. El mumus petrino. ¿Qué es el mumus petrino? ¿Mm? Es la deformación de lo que ellos creen que es ser sucesor de Pedro. Han deformado. Así es, Frank Mora. Oremos mucho por el Papa Francisco, el sucesor de Pedro. Oremos muchísimo por él. Vamos a orar por nuestros hermanos también. Nuestros hermanos no de acuerdo. Nuestros hermanos que están cayendo en el error, en el cisma. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que los ilumine, que los ayude. De verdad, que los ayude a entender y a comprender, a dejar su egoísmo, el amor a su opinión personal y ponerla sobre el magisterio de la iglesia y a que dejen de poner su opinión personal, sus gustos sobre derecho canónico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a pedir para que nuestros hermanos dejen esa postura, dejen ese error, dejen de hacer división, dejen de deformar el cuerpo místico de Cristo. Nada más eso vamos a hacer. Derecho canónico, el canon 332. Queda para hacer válida la renuncia de Benedicto XVI. La renuncia de Benedicto XVI usted las puede encontrar en vatican.com, cual la puede encontrar en español y en latín. Pero no se dejen confundir, hermanos, con la argumentación de que ellos van a usar, los venerantes van a usar el derecho canónico antes de ser modificado por Benedicto XVI para sus falacias, sus argumentaciones. Aquí hay unas palabras hermosas de Benedicto XVI que escribió: basta, Papa, hay uno, solo, y no soy yo. Las cartas de Ratzinger al cardenal Walter Brambuller, publicadas por Bild, son el último intento para instrumentalizar al Papa emérito por parte de los presuntos ratzingerianos. Sí. Benedicto pone un ejemplo que ha convocado muchas especulaciones como por qué no ha reclamado su pontificado. Usted es el pontífice actual. Ratzinger le escribe a Abraham Muller que dice así. Voy a darle lectura. En mi caso, escribió Ratzinger, seguramente no habría sido sensato declarar simplemente una vuelta al cardenalato. Habría estado permanentemente expuesto al público como precisamente un cardenal. Es más, mucho más que esto habría podido ir, queriendo o no, sobre todo con el contexto de la situación actual,
a consecuencias pesadas. Con el Papa emérito crear una situación en la que yo fuera absolutamente inaccesible para los medios de comunicación y en la que quedara claro que hay un solo Papa. Si usted conoce una vía mejor y cree poder con la que he elegido, le ruego que me lo diga. Entonces, ahí está diciendo Benedicto XVI que Papa hay uno solo. Más abajo dice, puedo comprender el profundo dolor que usted y muchos otros han sentido con el final de mi pontificado, pero el dolor, así me parece, en algunos y también en usted, se ha convertido en una rabia que ya no solo se relaciona con la renuncia, sino que se extiende cada vez más hacia mi persona y a mi pontificado en su conjunto. De esta manera, el pontificado mismo es menospreciado y se confunde con la tristeza sobre la situación de la Iglesia hoy. El Papa emérito concluyó invitando a Abraham Müller a rezar para que el Señor venga a ayudar a su Iglesia con mi apostólica bendición. Aquí Benedicto XVI ha dicho, el Papa es Francisco. No sé dónde están las dudas. A ver, no sé dónde están las dudas de los benedicantes que a fuerzas quieren poner a Benedicto XVI contra Francisco. Pero los invito realmente, dense una vueltecita a Derecho Canónico. De hecho, aquí abajo voy a poner el enlace de Derecho Canónico, el estudio canónico de la renuncia de Benedicto XVI. Canónicamente, la renuncia de Benedicto XVI es legítima, es válida, y por tanto, la elección de Francisco es legítima y es válido. Y el actual sumo pontífice de la Iglesia Católica es Francisco. Por tanto, como católico y como nos lo enseña todo el magisterio de la Iglesia, el católico debe de reconocer y asumir el deber de católico ante el sumo pontífice actual es Francisco, el Papa Francisco. Y nos corresponde reconocerlo y aceptarlo. Si no lo hacemos, estamos cayendo en cisma. El cisma nos aparta de la unión con nuestros hermanos católicos. Caemos en una situación no recomendada y no propia de un católico en la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, quiero para cerrar, para concluir, alejémonos de esas personas que no predican la verdad. Alejémonos de esas personas que a toda costa quieren destruir con su lengua el pontificado del Papa Francisco. Alejémonos de esas personas que después de reprenderles, de corregirles, siguen diciendo que Benedicto es el actual Papa y lo están llamando mentiroso y lo están llamando hipócrita y lo llaman cobarde. Alejémonos de esas después de corregirles y encomendémoslos en nuestras oraciones a Dios. Solo eso, hermanos. Los a que sigan también ofreciendo su Santo Rosario, sus laudes, sus vísperas o sus completas por el Papa Francisco, por su pontificado, y sobre todo los invito a que oren mucho por nuestro Papa. No sé si recuerdan o lo sepan, el Papa Francisco va a hacer un viaje en el mes de marzo a un lugar que ha estado en guerra, a un lugar muy conflictivo. Entonces, hermanos, encomendemos en nuestras oraciones al Papa Francisco
que todo salga bien en este viaje, que no haya ningún atentado, que no haya ningún ataque, que no haya guerra y que el Papa cumpla su misión con este viaje que hará en el mes de marzo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amemos nuestra iglesia, amemos nuestra fe y sobre todo vivamos nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. Y como deber principal, orar por nuestra iglesia, orar por nuestro pontífice, por los enemigos de la iglesia. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, una excelente noche, un excelente día. En el próximo programa de el jueves próximo se hará promoción más adelante sobre el tema que trataremos. Y recuerden, viva el Papa Francisco. Viva el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica. Bendiciones.